¿Qué tal? Buenas noches. Estamos otra vez, el grupo de los psicogenotextistas, que está formado por nosotros cuatro: Abraham Manzano, María del Carmen Trejo, Alfredo Alcántar y yo, Javier, en el que ahora estamos trabajando con el ciclo de Shakespeare. Y el día de hoy vamos a comentar la obra de Hamlet. Hoy, que es el día 3 de octubre, a las 7 de la noche, vamos a presentar nuestro cuarto conversatorio de Shakespeare. Y la idea es que vamos a tener hoy un conversatorio muy libre. Es una obra que es vasta, tiene 1000 comentarios, entonces será un conversatorio. Tal vez la obra más famosa de Shakespeare, todo el mundo comenta de ella. Por lo tanto, se ha escrito muchísimo, se ha hablado mucho de eso, y tal vez podríamos decir que por un lado no vamos a decir nada nuevo porque todo el mundo ya habló de Shakespeare, de la obra de Hamlet, y al mismo tiempo diríamos, pues algo tenemos que decir nosotros, porque es una obra que se presta tanto a tantas interpretaciones y tantas formas tan ricas de poderse visualizar, que muy probablemente vamos a poder decir muchas cosas de la obra de Shakespeare. Entonces, vamos a empezar el día de hoy, y el día de hoy será un libre flujo de ideas. La obra es magnífica, jamás podremos abarcarla toda, pero pues iremos abarcando partes de la obra según salga en nuestro conversatorio del día de hoy. Entonces abrimos nuestra sesión del día de hoy y abrimos a los comentarios libres. No sé quién quiera comenzar con la obra de Shakespeare, Hamlet. Efectivamente es una obra intensa, sumamente dramática y trágica al extremo. Es sí la más conocida, pero también en la que el autor expresa los contenidos de lo que se piensa en su época respecto pues a la moral reinante en su época, las creencias de su tiempo, todavía medievales algunas, como por ejemplo cuando aparece el fantasma. El fantasma no solo lo ve Hamlet, sino que antes lo ven los vigías, los guardias, y interpretan que se trata como de un aviso, de un augurio. Es el pensamiento mágico medieval todavía en el siglo XVI avanzado. Esto es lo que de inicio llama la atención. El fantasma aparece y es interpretado de esa manera. Me recordó cómo los augurios en la época de el señor Moctezuma en Tenochtitlan, también los fenómenos extraños que ocurren son interpretados como augurios de un gran cambio, de una catástrofe social e histórica. Hasta aquí de inicio. Y fíjate que ahí, empezando el conversatorio, ¿no? Empezaste con el fantasma. Podríamos empezar por 1000 lados, pero empezó ahorita Alfredo con el fantasma. Y ahí con el fantasma también, aparte de esto que acabas de decir, yo también agregaría que me parece un recurso muy interesante de Shakespeare, porque el momento en que mete el fantasma, lo hace de tal manera que el fantasma no se le aparece directamente a Hamlet. El fantasma del papá no se le aparece directamente a Hamlet para decirle lo que está pasando, sino se le aparece a los cuidadores del castillo en la noche. Y al aparecerse en la noche en los cuidadores del castillo, también el efecto que hace Shakespeare es darle una visión precisamente dentro de esta incógnita de lo que es un fantasma. ¿Qué es un fantasma? Le empieza a dar esta posibilidad de decir, bueno, no es nada más la locura de Hamlet el que está viendo fantasmas, ¿no? Está siendo como avisado por los cuidadores que sí ven el fantasma. Entonces ya introducen en la obra esta área como de veracidad, de que no es nada más una locura, de que Shakespeare solo está viendo algo que finalmente le está indicando que fue matado por su hermano, sino que ya el hecho de que proceda de estos cuidadores y luego además bajo el aval de este gran personaje Horacio, que ya lo comentaremos porque me parece central Horacio por su calidad humana, que también le da como un respaldo de veracidad de que este fantasma viene a decir algo importante. Cuando ellos hacen estas elucubraciones, cuando están viendo por primera vez al fantasma,
pues están pensando si tiene que ver con que viene un augurio negativo a este reinado de Dinamarca, ¿no? Pero porque ahí hay cosas pendientes, ¿no? Por eso crea todo un ala de misterio. Si esta aparición habla de cosas que han pasado antes, como la muerte de Fortinbras por parte del rey Hamlet, que es el aparecido, ¿qué misterio está atrás precisamente de esa muerte? Y al mismo tiempo, al proceso de Hamlet, que por momentos aparece esa llamada locura, esa locura muy interesante de Hamlet, pues le da como un área de veracidad. Entonces este fantasma, que el psicoanálisis además tiene tantas connotaciones, ya lo coloca Shakespeare de tal forma que nos coloca en esa cuestión donde estamos entre lo cierto, el incierto, qué estará pasando ahí. Ya la atmósfera empieza a ser hacia el equívoco, hacia las posibilidades, y el puro fantasma empieza a darnos ya un significado múltiple y de múltiples entradas. Yo pensaba ahorita con lo que dicen sobre el misterio, ¿no? Cómo Shakespeare de entrada en la obra, ¿no? El telón acaba de abrir y ya hay un misterio enorme que resolver, ¿no? Un fantasma, un espectro que dice, que va a decir cosas medio en clave, medio ocultas, ¿no? Y que directamente le van a ir a decir a Hamlet, está pasando esto en el castillo, ¿no? Hamlet acaba de regresar de donde estaba estudiando, de la universidad donde estaba estudiando, a los funerales del padre, ¿no? A darse cuenta, porque no olvidemos que Hamlet es el príncipe heredero de todo esto, de toda esta historia, ¿no? Entonces él regresa a este castillo, probablemente a ver como príncipe cuál va a ser su lugar ahora en la historia, ¿sí? Y se encuentra con que hay un espectro, un fantasma de su padre muerto y el tío ha subido al trono y se ha casado con la viuda y madre de este príncipe. Entonces ahí ya se empieza inmediatamente a atrapar la atención en un suspenso muy interesante. Bueno, a mí me parece que Hamlet, en esta obra Shakespeare pone una gran atención en la descripción de los personajes masculinos, ¿no? Empezando por Hamlet y luego, como decía Javier, Horacio, Fortinbras, varios van a tener características muy especiales, ¿no? Probablemente más que los personajes femeninos. Volviendo con Hamlet, la manera en que se entera, ¿no? del asesinato de su padre y la manera en que se va desarrollando la trama, esta parte que decías, Mari Carmen, en relación al misterio y cómo se va dando la trama, de tal manera que lo va a pasar de un acontecimiento que se mantenía todavía en privado, cómo lo va a ir haciendo público poco a poco a través de todo un proceso. Y cómo lo van a ir ellos mismos, particularmente él, cómo lo va a ir asimilando, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, la primera parte del personaje de Hamlet es como un héroe, ¿no? Un héroe que está pensando en decir, bueno, el honor y desenmascarar qué pasó, etcétera. Eso para mí me parece importante y es algo que no queda como en primer plano en este momento de la obra, sino posteriormente. Y bueno, qué decir de las personalidades de todos los demás, ¿no? Eso quería decir. Y continuando con el fantasma, ahí fíjense cómo yo diría, ¿quién es el fantasma? ¿No? El fantasma es el papá de Hamlet, es el que aparece. Y por lo que dice, por lo que está en la obra, mi percepción es que antes de eso,
Hamlet, hijo, tiene una percepción del padre como muy importante, ¿no? Su padre tiene una figura de gran importancia. Y una vez que lo ve ahí, pues se encuentra un papá que también está hablando de sí mismo como alguien que tiene a lo mejor mucha cola que le pisen, porque dice, si yo te dijera todo lo que hice, mijo, ahorita que estoy en las llamas del purgatorio, no, hombre, ni te lo puedo decir porque estoy en estas condiciones de muerte. Pero ya le empieza a desidealizar ese padre, ¿no? Esa presencia de ese padre fuerte, ya le empieza a decir que tiene ahí cola que le pisen. Mi percepción en ese carácter fantasmático del papá de Hamlet es que este papá de Hamlet pareciera que a lo mejor, si unimos los cabos, quién sabe cómo fue que se hizo de ese reinado que le ganó a Fortinbras. Y entonces tenemos a un papá de Hamlet que no acude con su hijo para redimir o para estar en mejor relación con él. Es un padre que acude para que siga el mandato precisamente del reinado, ¿no? Y claro, no queremos ser anacrónicos y estamos hablando de un momento de la historia donde eso era algo central, esta parte del reinado y de mantener ese reinado para mantener la estabilidad del lugar. No quiero ser anacrónico, pero aún así, sin ser anacrónico, con las herramientas que ahora contamos a nivel psicoanalítico pues, de análisis de las cosas, siendo retrospectivos, pues no es un padre que se preocupe por su hijo, es un padre que está preocupado por su propia venganza, porque ya ni siquiera pone el énfasis en la estabilidad o no de Dinamarca, ¿no? Sino más bien en la venganza que tiene que hacer con su hijo, pues. Entonces, digo, que tiene que hacer su hijo con Claudio, que es el hermano precisamente del rey muerto, ¿no? Entonces, ahí de entrada, ya la presencia del padre es una presencia muy difícil, por eso ahí me parece que Hamlet de entrada está en una situación difícil porque pues resulta que de repente va a tener que vengar al papá, que es su designio, pero él también trae sus propias cosas, sus propias broncas. Y ahí es donde yo empiezo a ver como ya nuestra protagonista Hamlet como un individuo pues muy interesante porque tiene mucho temple, logra como ir como posponiendo la venganza, ¿no? No se comporta como Laertes que hace una venganza inmediata, sino que va posponiendo el proceso conforme lo va sintiendo. El micrófono, Alfredo. El micrófono. A ver, en lo que Alfredo conecta el micrófono. Ok. Es importante esto que mencionas. Cualquier hijo que ve heredero, ¿no? El príncipe heredero que ve, pues, obstaculizado su llegada al trono, yo creo que lo que primero haría era como Laertes, ¿no? Llegar a asesinar al asesino de su padre, ¿no? Claudio acaba de cometer fratricidio y eso moralmente está muy mal. Entonces el príncipe heredero tendría que llegar y matarlo, ¿no? Pues, aunque no se lo pidiera el fantasma, vamos, ¿no? Tendría que hacerlo. Y sin embargo, él no busca esa venganza directa, no la busca así de esa manera, sino que se espera, va posponiendo todo esto, porque de lo que se trata, según algunas lecturas que tuve, es desenmascarar al culpable, ¿sí? Y toda la obra es ese desenmascaramiento que vamos, ya platicaremos cómo se vale de muchas cosas, pero el objetivo no es la venganza directa, sino desenmascarar al asesino, porque ha cometido un delito muy grave. Sí, es importante
A eso me refería con este proceso de que no se va a la venganza, sino que se va como poco a poco tratando de investigar. Y se va a enfrentar allí con las dudas, primero, sobre la actuación de su madre y de su tío, ¿no? Finalmente, familiares. Y luego, posteriormente, va a tener allá una serie de interacciones con la madre y allí la madre va a empezar a deslizar toda una serie de conceptos en relación de que si está más de parte del hijo, ¿no? Que de su ahora esposo, ¿no? Esto va dando ciertas peculiaridades del modo de vinculación que tenían, ¿no? Particularmente en esta familia. Y está también la sombra de lo que decía Javier, que el rey Hamlet, en paz descanse, no las tenía todas tan consigo, no era tan limpio, ¿no? Sino que traía una historia previa. Y entonces, hasta este momento, todavía Hamlet está como que puede ser un personaje central, considerado como un personaje bueno, ¿no? Hasta ahorita. Y toda esta parte que se ha dicho en relación a que si queda implícito todo este fenómeno edípico, ¿no? Entre Hamlet y Ofelia, de repente no parece tan claro. De hecho, ahí... Perdón. Gertrudis. Gertrudis es la madre de... Cierto. Sí. Entonces, en esa relación, ¿no? Van poniendo de manifiesto esta manera de ser de cada uno de ellos y cómo es mucho más pegada aparentemente a la persona de su actual esposo, pero nos van a ir planteando las personalidades cuánto tienen una serie de actuaciones más por el poder que por el deber ser, ¿no? Y de aquí la parte muy importante, me acuerdo mucho de lo que decías, Carmen, en relación que cómo nos va describiendo personalidades y personas con letras y cómo te las vas imaginando, cómo cada uno posteriormente va a ir denotando intereses muy terrenales y muy humanos, ¿no? Dentro de todo esto. Entonces, bueno. Yo lo que quería agregar ahí es que si se fijan, esto que han hecho latencia, ¿no? Alfredo, es que te falta el micrófono, ¿eh? Alfredo, si nada más hay que quitar el micrófono y si no... Sí, pues, perfecto. Ya está. Sí, fue un acto fallido por lo que iba a decir, pero lo digo. Sí, respecto a lo que estaba comentando Abraham y Javier, es la gran idealización que el personaje Hamlet hace de su padre, el rey. Todo el discurso que se refiere al padre es de una admiración postrada, como de un hijo que admira, un niño que admira al padre desmesuradamente. Lo idealiza, como dijo Javier, pero también en este elemento, en este discurso, puede verse una identificación de tipo narcisista. El padre es lo que Hamlet quisiera ser, lo que nos dice Freud respecto al amor y las identificaciones de tipo narcisista. Además, en forma latente existe allí un amor homosexual, como también es homosexual el tipo de crimen cometido por Claudio contra su hermano. Recordemos que fue una penetración de un líquido en el oído, una perforación o un orificio equivalente psicoanalíticamente a el ano. Entonces, Claudio feminiza, humilla y posee, y castra y posee en forma homosexual a su hermano y lo mata
de esa manera. Entonces, pues simbólicamente, la furia de Hamlet es también una furia por lo que se le hace a él, de humillación doble. La humillación al gran personaje idealizado, el ser grandioso, que es el padre, y a él mismo, como ideal del yo, humillado, feminizado, sodomizado y muerto. Eso es lo que quería decir. Yo lo que quería decir hace rato, precisamente, bueno, ya complementando también esto, es que ahí me parece que tenemos en Hamlet, por eso un personaje muy particular, Hamlet hijo, porque si nos vamos a la época en donde el individuo procede de un espacio de la Edad Media, en esta parte de Europa, en donde la pertenencia religiosa era de una gran importancia. Tenemos ahora un individuo que, independientemente de lo que está atravesando, que tiene que ver con lo que es pertenecer a una dinastía, es alguien que empieza a pensar por sí mismo. Ahí, digamos, no quiero ser tampoco en ese sentido idealizante del nacimiento del individuo, porque creo que el nacimiento del individuo pues siempre se ha dado, ¿no? Se ha hablado mucho que a principios del siglo XX empieza el individuo, cuando ya no hay dioses, que a finales del siglo XIX también empieza a pensar, también se ha hablado de que el renacimiento del individuo nace, pero sin querer asignar al individuo como tal, diferenciado de la procedencia social que tiene, como el único momento de la historia en que nace un individuo, yo creo que aquí tenemos a un protagonista, Hamlet, que tiene un proceso de individuación muy interesante, porque no sigue como la prescripción de su papá de la venganza inmediata de forma inmediata, sino que él empieza a pensar por sí mismo. Inclusive duda, porque es una aparición, es un fantasma, ¿no? Pero esa duda del individuo con un aparato psíquico más construido, que no da por un hecho a las cosas, que no tiene como una reacción inmediata, sino que precisamente es un individuo que ya duda en el sentido de que si tiene, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y ahí es donde este parlamento tan famoso, To Be or Not to Be, que ha dado miles de especulaciones, a mí me parece que en esta lectura también podríamos pensar que este individuo que sí duda qué es lo que tiene que hacer de forma inmediata, aparece precisamente un proceso de individuación, en donde en ese parlamento él habla mucho sobre aspectos distintos, pero uno de ellos tiene que ver precisamente con el hecho de que no necesariamente él tiene que actuar de forma inmediata. Ese parlamento de To Be or Not to Be, tenemos que verlo también desde esta perspectiva donde él mismo habla de la conciencia, cómo la aparición de la conciencia en el humano nos lleva a esos momentos de sufrimiento, de tensión, de ansiedad, en donde la vida se nos pone de tal manera que a veces estamos presionados para actuar en algún sentido y no sabemos si quedarnos así y aguantarnos o actuar para poder como contrarrestar esta situación. Y él está en esa posibilidad de darse la oportunidad de dudar, de saber qué es lo que tiene que hacer. Inclusive lo pone ahí en ese parlamento, ¿no? Que prolonga la acción. Y ahí, aunque también tienes una sugestión pues, muy directa también a si uno se tiene que suicidar o no, me parece que esta parte de la aparición de la conciencia, donde ya estamos dudando qué es lo que tenemos que hacer, pues ya nos encontramos con un individuo con un aparato psíquico muy interesante porque está postergando su decisión, está considerando todas las posibilidades, su fuente de información es un fantasma, entonces él mismo no lo da por un hecho. Su manera como de buscar una salida a esa interrogante no es dar por hecho que así es, sino lo trata de evidenciar a través de una obra de arte teatral en donde coloca en los personajes la posibilidad de la agnórisis, la posibilidad de que los que están escuchándolo y viéndolo tengan un proceso interno de introspección y él entonces propone algo mucho más sublimado, estético, para que al momento en que el rey vea que se está como pudiendo representar lo que él hizo, él pueda comprobar junto con este Horacio, que yo insisto, que me parece alguien que tiene un gran equilibrio psíquico, puedan ver juntos cuál es la reacción del rey para ver si entonces es en efecto una forma de comprobar que eso está pasando. No se va por la sencilla, sino que es un individuo con postergación, con represión, con dudas de la gente más estructurada,
que va tratando de primero ver qué tanto esto es una realidad, ¿no? Si realmente lo que el fantasma dijo es algo que es cierto. Y cómo también a Hamlet le interesa muchísimo saber su lugar en la historia. Y justo aconseja y dirige, o sea, hay un Hamlet que dirige la obra de teatro de esta compañía de teatro que llegó ahí y la dirige. Y él pone la obra y él les va diciendo cómo deben actuar, en qué momento deben decir tal cosa. O sea, hay una dirección de teatro de Hamlet hacia esta compañía de teatro, ¿no? Hacia los actores. Y sí, tiene el efecto deseado, el efecto buscado, porque Claudio no tolera esa verdad que ahí se está revelando, que quién fue el asesino, se identifica inmediatamente, no tolera más y se sale de la exhibición, ¿no? Entonces, vamos, Hamlet tiene esta osadía, esta valentía de esperar hasta ese momento para tener pruebas más claras, ¿sí? Y posterior a esto, inmediatamente posterior, hay una escena magnífica donde va al a la habitación de Gertrudis, donde ella tiene dos fotografías, una del rey Hamlet y una de Claudio, ¿sí? Y entonces es muy conmovedor cuando Hamlet la confronta ante estos dos seres. El ser grandioso rey muerto y ese ser insignificante, asesino que es y que ha cometido incesto, que es Claudio, ¿no? Entonces la confronta a ella y le dice, pero ¿cómo has podido elegir cuando el duelo no ha estado hecho? ¿No? Pero yo creo que ahí también viene a colación los sentimientos de Hamlet, de dónde queda él como hijo deseado o no deseado por la madre, ¿sí? Porque si mi padre no te significó nada, ¿qué te estoy significando yo como hijo de esa unión? Tampoco te significo nada, ¿no? Entonces, por eso esa escena es muy dramática, muy conmovedora, de un hijo hablando con su madre sobre el lugar que ocupa en el deseo de ella, de él como hijo. Entonces se me hace bien trascendente y conmovedora esa escena. Bueno, ya estoy hablando mucho, pero es que estabas hablando de cosas bien interesantes, ¿no? Ahí cuando hablas precisamente de la obra de teatro, a mí me parece que él, Hamlet, hijo, que es un director, las palabras que utiliza, me parece que para empezar, le dan al teatro su lugar. El teatro como esta herramienta social donde tenemos a través de la estética, de la dramaturgia, la posibilidad de expresar de una forma exacta las emociones. Y cuando les dice a los actores que sean exactos en su expresión, que no dramaticen en la forma exagerada de expresar las emociones, también me parece que es a la llegada de una mayor fineza en la comprensión de cómo se expresan las emociones, porque hasta la fecha pasa, ¿no? Cuando vemos estas telenovelas de manufactura muy baratas, sin haber artistas atrás, pues vemos unos dramas de risa, ¿no? Con cómo se polarizan para expresar de una forma exagerada las emociones. Hamlet, cuando les pide que sean exactos, moderados para expresar lo que quieren expresar, también está haciendo al mismo tiempo no solamente la fineza de una buena expresión de arte, que inclusive él dice, más vale que esté una gente sensible y que pueda captar lo fino de esta expresión artística, a que lo llenen de 1000 gentes que nada más se van a hacer risotadas y que van a estar ahí como haciendo mucho ruido de lo que está pasando. Más vale un solo ser sensible que esté captando lo que estás diciendo. Yo creo que al mismo tiempo que está poniendo en su lugar sublime a la expresión dramatúrgica teatral, también está hablando del humano, precisamente en esas expresiones más finas,
donde en esa no polarización de emociones, el ser más desarrollado emocionalmente, con mayor fineza, puede expresar de forma más sutil los sentimientos más profundos, sin necesidad de caer en polarizaciones dramáticas, ¿no? En la clínica lo veríamos, ¿no? Las gentes con tendencia emocional mucho más primitiva tienden a ser más polarizados que los que tienen más desarrollo emocional y que pueden ser mucho más finos. Entonces, esa articulación al arte estético, dramatúrgico, con la posibilidad humana de ser, así como lo pone, que el sentimiento siga la palabra y la palabra al sentimiento, que se alcance esa regulación mucho más fina. Hamlet también está como incitando a que tengamos un acercamiento más fino a nuestra forma de ser en nuestro aparato psíquico. A propósito del aparato psíquico, pues sí, en este personaje Hamlet se percibe un desarrollo yoico mucho más estructurado, no tanto como el de su compañero Horacio, que recibe el nombre de Horacio tal vez aludiendo al poeta romano antiguo, pero sí está como construido Hamlet con más precisión, con más elaboración, es maduro, es un ser maduro. Sin embargo, el que duda, el dudar, el pensar, ser o no ser, es ya pensar. La duda es pensamiento, dijo Descartes. Y pensar, si uno piensa, existe. Entonces así se define Hamlet, un ser que existe pensando y se puede hacer la diferencia entre él, el tío Claudio asesino, y el padre idealizado. Y también la diferenciación entre la madre que comete errores y es una gran pecadora, y él que es el hijo en duda, el hijo no aprobado, el hijo que es desechado porque ella sigue pues la pauta de sus necesidades como mujer y cae pues en los brazos del asesino de su marido. Toda esta construcción recuerda pues lo que nos relata la antigua construcción griega, cuando el rey que regresa de la guerra de Troya es esperado por su mujer y el amante de ella y es asesinado por ambos. Y los hijos deben de cobrar venganza. Eso es como retomar el tema de la Grecia clásica a el siglo XVI, tomando también la historia de Dinamarca del siglo XIII, que esos personajes al parecer sí vivieron y lucharon en la Dinamarca del siglo XIII. Yo quería comentar sobre Gertrudis y en esta situación en donde en el acto cuarto ella está hablando después de que Hamlet mata a Polonio creyendo que era el rey. Entonces empieza un discurso entre Gertrudis y Claudio, en donde queda entredicho un complot, ¿no? Un complot para eliminar a Hamlet, ¿no? Entonces, estas características de la personalidad de Gertrudis, habíamos dicho que era una persona que había tenido mucho más afiliación y liga afectiva con su actual esposo, el actual rey, que con su propio hijo. Y acá, en esta parte del complot, junto con que también de alguna manera Gertrudis estaba enterada del asesinato de su difunto esposo, del rey Hamlet, entonces nos va pintando toda una serie de características, de personalidades intensamente distantes de lo que pudiera considerar moral. Y creo que posteriormente Shakespeare va a dejar cuestionamientos en relación a los aspectos morales, ¿no? Más allá de situaciones como muy convencionales, porque también habla de esta parte del suicidio al final, ¿no?
Pero entonces, bueno, ahorita, para no adelantar mucho, es un poco reforzar la apariencia que ya veníamos dando, no la apariencia, la conducta entre madre e hijo y el tipo de vínculo que tenían y las características de personalidad hasta ahora, ¿no? Eso quería decir. Bueno, y un poco retomando esta parte, digo, que tiene que ver con lo que hace Gertrudis, retomando el papel de Hamlet, vemos a un Claudio y a una Gertrudis que están en una fuga maníaca, en una defensa maníaca, recién muerto su hermano, recién muerto su esposo, a los 2 meses, se están casando y están haciendo una celebración oficial y están pues, sin un duelo correspondiente a la pérdida de un ser querido, sino ellas están más pendientes en la inercia del reino, ¿no? Que el reino siga y todo el pueblo está ahí también contento, llega Laertes también a felicitarlos, todos están en la manía, y vemos a un Hamlet que está en duelo. Hamlet sí está en duelo de la muerte de su papá, porque él, esta sensación de malestar la muestra desde antes de que el papá le diga que fue matado por su hermano. Él en la ceremonia pues está en pleno duelo, no tiene, este individuo naciente que es Hamlet, el príncipe Hamlet, no tiene la necesidad de irse en la inercia de esa fuga maníaca colectiva, que es muy fácil que un individuo pues psíquicamente menos constituido, pues se vaya, ¿no? En la inercia social de la celebración, y él está en pleno duelo, él no está bien. Y esto que decía hace rato Abraham, si hay una complicidad entre Claudio y Gertrudis, que puede ser como implícita, resulta muy interesante porque cuando el mismo Hamlet se va directamente a cuestionar a su mamá Gertrudis sobre lo que hizo y la confronta claramente con las acciones que ha llevado en los últimos 2 meses después de la muerte tan reciente del papá, resulta muy interesante que aparece el fantasma y el fantasma no aparece para reforzar a Hamlet en este mensaje a Gertrudis, sino aparece precisamente para apaciguar a Hamlet. En el momento en que Hamlet está confrontando directamente a su mamá sobre lo que ha hecho, sobre lo que implican sus acciones, en ese momento aparece el papá y le dice, déjala, ayúdale, hay gente menos capaz de manejar las cosas, y entonces ni siquiera es que le ayude a Hamlet a que el proceso introspectivo de lo que se está dando en la confrontación con su mamá salga, ¿no? Sino aparece y lo distrae inclusive. Inclusive es cuando Gertrudis aprovecha, porque cuando lo está escuchando, la confrontación tan directa que no le da salida y le dice a su hijo, ya no me digas más, ya no me digas. Y que aparece el papá en ese momento aprovecha ella para decir, pues mira, son sus alucinaciones, mira tu delirio, ve cómo estás de la mente, ¿no? O sea, como haciéndole como un regreso para decir, no, pues estás medio loquito con lo que me estás diciendo, ¿no? Y ahí es donde esta locura es muy interesante, porque es esta locura de Don Quijote, de Cervantes con el Quijote, donde la locura a veces nos dice mucho más, este tipo de locura, ¿no? Que no obedece un padecimiento mental con pues, dificultades en el manejo del juicio, del lenguaje, el discurso, sino más bien es esta locura de la que hablamos, donde más bien es esa capacidad donde en un manejo psíquico más como abierto, caótico, pero caótico dentro de la ley del caos que también produce, es que se pueden decir más cosas. Y la mamá aprovecha en ese momento que aparece el espanto, digo, el fantasma para decirle, pues es tu locura, mijito. Y él tampoco, Hamlet, cede, ¿no? Y nuevamente les dice, no, bueno, a ver, no confundas, o sea, el hecho de que pasen estas cosas, no confundas con lo que yo te estoy confrontando, pues. Y al final de cuentas, esto que dice Abraham, aunque no sea una cómplice consciente de que sabía que el papá lo mató, pues en los hechos, en estos fenómenos más inconsciente, se conduce como tal, porque finalmente una vez que se muere su esposo, no tiene ningún empacho en casarse de inmediato, y una vez que tiene esta confrontación, que es la parte confrontante, Hamlet es el confrontante para todos, ¿no? Hamlet es el elemento incómodo porque está confrontando a todos, no tiene ningún empacho en que se vaya a Inglaterra y no reacciona para poder como influir en eso. Y al mismo tiempo que no reacciona, él permite que esté Polonio escuchando. Ella sabe que está Polonio escuchando, ella no pone empacho a decir esto es una conversación entre Hamlet y yo, sino sí, pues que esté Polonio, que es emisario de Claudio,
Y Gertrudis no hace un respaldo al hijo tampoco. Entonces encontramos un Hamlet que paradójicamente tiene un papá que le pide que se vengue, pero no está pendiente de él. Y tiene una mamá que no escucha. Y tiene un papá que a la hora que está confrontando a su mamá, pues también no le da ese lugar como de aval para poder seguir cuestionando, ¿no? Sino que lo siguen manteniendo a él en esta dificultad de estar solo con sus pensamientos y su conciencia. Por estar solo y con sus pensamientos y su conciencia, es el portador en el lenguaje, en el discurso, de verdades sumamente trascendentes. Por ejemplo, la frase de la conciencia nos hace cobardes aparece. Y varias otras reflexiones que hace Hamlet en las que toca ya la filosofía existencialista, la futilidad de la vida, de qué vale la vida del hombre. ¿Por qué no abandonamos todo si no vamos a llevarnos nada? Eso es el lenguaje popular mexicano. No te vas a llevar nada, pero el personaje Hamlet ya lo reflexiona. Si lo vamos a abandonar un día, ¿por qué no abandonarlo en cualquier momento de la vida? No significa nada los objetos, las cosas, sino los sentimientos, los pensamientos, las misiones que la mente o la psique nos impone. Y él está, pues, la duda de él es en qué momento se va a vengar y cómo lo va a hacer. El hecho final de la venganza es muy logrado, puesto que hace una matazón, se genera una mortandad en la escena. Sin embargo, no fue planeado, no hizo una estrategia, sino que aprovechó los momentos y pues se favoreció que por medio del veneno, al estilo italiano, ya no al estilo nórdico, de atravesar con dagas, cuchillos o con el hacha matar, sino al estilo italiano, sutilmente, con veneno, como los Borgia, en ese mismo siglo XVI. Pero también en la primera, en esta parte, cuando está él en la habitación de su madre, está Polonio oculto tras las cortinas y demás, en el momento que él quiere vengarse, mata a Polonio, y allí, ¿no? En ese momento el azar le priva la satisfacción de la venganza, ¿no? Porque entonces mata a alguien que él no lo quería matar, ¿no? Y a partir de allí, él se convierte en una amenaza para Claudio y se gesta, ¿no? El complot contra él para mandarlo afuera con el fin de eliminarlo. Entonces, estaba tan desprotegido, como decía Javier, ¿no? Ni su padre ni su madre, ¿no? Y en el momento en que él toma la venganza en sus manos, en ese momento no le sale como debe, pero sí la tragedia desencadena una serie de actos consecuentes que terminan en esta parte que luego yo me gustaría que detalláramos, ¿no? Lo del envenenamiento, lo de todo. Y al final, en la procesión en donde van a enterrar a Gertrudis y todo, también en estas últimas 2 escenas del acto quinto, vienen resumidos muchos aspectos que se resumen en ese final, como decía Alfredo, con estas consecuencias que se fueron dando, ¿no? Pero realmente Claudio es un personaje muy bien descrito por sus actos, ¿no? Es con una maldad extrema y con una enorme envidia hacia el hermano rey, porque digamos que hace un plan cuasi perfecto, ¿no? Que no le sale bien, pero el plan es asesinar al hermano de una manera muy burda, como dice el espectro o el fantasma,
me quitó la vida, el reino y a mi esposa, ¿no es cierto? O sea, le quita todo, Claudio. Y cuando viene este error, esta equivocación fatal, terrible, de se mueven las cortinas mientras él está muy afectado, como decía yo hace rato, muy conmovido por la eh, plática tan profunda que tiene con la madre, se mueven las cortinas y él pues apuesta que es Claudio el que está ahí escondido y mata a Polonio por error, por equivocación. Y esto ya es lo que le da un cambio a toda la dinámica, porque ya dio el pretexto perfecto, ¿sí? Para que lo saquen del país, ¿sí? Pero Claudio, que es lo que yo quiero destacar, engaña a Gertrudes diciéndole, lo vamos a mandar fuera de Dinamarca, lo vamos a mandar a Inglaterra en un barco, pues para alejarlo de nosotros porque yo estoy en peligro. Pero trama un plan muy, muy malvado, ¿no? Para que entreguen una carta donde dice que lo asesinen a Hamlet. Entonces el plan de Claudio ya estaría perfecto. Se quita de en medio a Hamlet, pero él no se ensució las manos con la muerte de él, ¿no? Entonces sería otro duelo más sin consecuencias directas para él y ahora sí podría reinar Dinamarca junto a la esposa reina con toda libertad, ¿no? Entonces es un plan verdaderamente siniestro el de Claudio. Sí, y en esta parte donde Claudio mismo se describe como amado, amado por el pueblo ajeno, engañado. En inglés es que él se siente loved of the distracted multitude. Y cómo la dinámica cambia totalmente, ¿no? En el momento en que mata a Polonio, la dinámica se cambia completamente porque pareciera que ahora sí quien tiene las de ganar es Claudio, eh, ya va a sacar a Hamlet del país, lo va a matar y él se va a quedar libre y esta cuestión de la locura, ¿no? Vele a preguntar dónde dejó el cadáver de Polonio, ¿no? Y no quiere decirlo porque es que ven, pues está loco, ¿no? No lo va a decir, ¿no? Entonces es parte de esa dinámica que Claudio aprovecha muy bien para hacer su complot, digamos, de mandarlo fuera y como que hay una enorme decepción, creo yo, del espectador, porque pues ya no se cumplió la justicia, ¿sí? O sea, la justicia, que es lo que clamamos como espectadores, está muy lejos en ese momento de cumplirse, ¿no? Y yo creo que hay una gran preocupación y el último acto viene a cambiar toda la dinámica. Ahora, pero fíjense que ahí sí yo tengo una percepción diferente, tanto por cómo está estructurada la obra en el sentido de lo que va pasando, como por el proceso que está describiendo Shakespeare con Hamlet, porque me parece que cuando Hamlet llega a la alcoba de su mamá Gertrudis, Hamlet acaba de pasar inmediatamente antes por la espalda de Claudio, que está rezando, precisamente pidiendo perdón de su asesinato, y después de que está ahí, él está con la oportunidad de matarlo. Puede ser que lo va a matar a Claudio en ese momento para que ya que se realice esta venganza que es la que se espera,
y no lo mata. Dice, no lo va a matar ahorita porque si ahorita lo mato, lo mando al cielo. En acto de constricción, acercándose precisamente a Dios. Si lo mato en este momento, pues no es un momento muy bueno porque es un momento más bien donde él está acercándose al perdón. Y más bien voy a esperar un momento en que él muera en condiciones mucho más negativas, cuando sea más evidente su problemática, lo cual cumple, de hecho, al final de la obra, ¿no? Y paso después de que está a punto de matarlo, sube a la recámara. Yo creo que ahí nos da a entender Shakespeare que Hamlet sabía que no era Claudio el que estaba atrás de las cortinas, porque es inmediatamente antes de subir a la recámara, ¿no? Entonces yo creo que estructuralmente nos da la oportunidad Shakespeare de saber que él sabía que no era Polonio. Pero además, si nos vamos precisamente a esta como apuesta de Hamlet, a primero buscar las cosas adecuadas y matarlo en el momento en que sea evidente su problemática o su traición o lo bajo que ha caído él en ese momento creo que cuando llega a la recámara sabe que no es ¿cómo se llama? Claudio, y yo creo que supone que es Polonio. Este Polonio, que es un personaje obsequioso, que todo el tiempo está tratando de espiar a Hamlet, tratando de tener una postura de lo que va a pasar, ahí creo que él supone que puede ser él o quien sea. Y ahí sí vemos el acting de Hamlet. Este Hamlet, que es un personaje, un príncipe que logra manejar la represión y que va posponiendo la venganza para que salga en el momento adecuado, en el momento en que sí atraviesa su sable para matar al que está atrás precisamente de la manta, creo que ahí sí se ve una parte impulsiva de Hamlet. Y esa parte impulsiva creo que no obedece a la estructura de la obra precisamente a que fuera Claudio, porque precisamente lo acababa de ver antes. Y lo que también es ahí muy interesante es que en el momento en que está Claudio rezando, es que cuando esto que decía Carmen, ¿no? Que logró el crimen perfecto, porque entonces al matar a su hermano, en el fratricidio logra tener una nueva reina, ser el rey y quedarse con el poder. En ese momento de reflexión, también es interesante ver al mismo Claudio que reconoce el fratricidio, decir, híjole, pues yo pensé que haciendo esto ya iba a quedar yo en una posición muy cómoda, ¿no? Pero ahí es otra vez donde resurge la importancia del personaje de Hamlet, príncipe, porque resulta que este hombre que tuvo el plan perfecto para quedarse con el poder, a final de cuentas, tiene a alguien que está abriendo las cosas con esta estrategia de la locura, está abriendo lo que está pasando. Hamlet, el príncipe, es el personaje incómodo porque no es el que sigue toda la dinámica. Y entonces él, cuando dice, híjole, ¿cómo voy a poder yo estar tranquilo si a pesar de tener la reina, el reinado y el poder, hay algo que no me está permitiendo estar tranquilo? Ahí es donde yo también creo que Shakespeare hace una invitación a la importancia de la congruencia en la vida psíquica del humano, ¿no? Porque uno puede hacer en la vida consciente, con el falso self y con actuaciones, posiciones que te llevan al lugar más privilegiado, a ser el rey de Dinamarca, que finalmente si no estás empacado de una forma muy bien estructurada, acaba alguien incomodándote, alguien como Hamlet, que con su cuestionamiento lo lleva a él a sentir esta incomodidad. No vemos a un rey cómodo, sino vemos a un rey que está confrontado por un hijo que lo está precisamente poniendo en el lugar que tiene que ver con alguien que sublimadamente le está exponiendo a lo que está pasando. No es a través de estas conductas impulsivas propias del narcotráfico, de que a hierro mata, a hierro muere inmediatamente, de que ojo por ojo, diente por diente, inmediatamente, sino más bien es alguien que está como exponiendo a lo que está pasando, ¿no? Entonces, esa incomodidad de Claudio, que finalmente dice, bueno, pues que lo haga Inglaterra, otra vez nos lleva precisamente a observar cómo el mismo rey con todo su poder, pues entonces ahora tiene que idear una estrategia para que desde afuera venga la muerte. En relación a esto, sí es como un acting out, ¿no? Así empezó tu discurso, como un acting out de Hamlet. Pero también allí está simbólicamente el parricidio, ¿no? Tiene que matar al esposo de su madre, ¿no? Y entonces el hecho de no hacerlo y que de alguna manera como acting out o preconsciente o no sabía que era Polonio, pero sí que pudiera ser otro,
y lo mata, en ese momento hay una defensa contra una acción del parricidio. Eso es importante, porque en todo estas escenas que has descrito, entran los aspectos morales en relación a que está la venganza, pero está el arrepentimiento, ¿no? De Claudio. Y todo esto va quedando en implícitos, porque sí, yo creo que Shakespeare en la obra se va desplazando hacia los aspectos de la moralidad, ¿no? De la moralidad versus la inmoralidad. Y probablemente también en esta parte, cuando plantea al final los suicidios, está haciendo a un lado, está planteando los suicidios como una circunstancia particular tipo de Shakespeare, independientemente de si la Iglesia Católica o las iglesias o las religiones lo permitían, lo criticaban o no. Entonces, en esa escena está este acting out, pero también como una defensa al parricidio simbólico casi real, ¿no? Quisiera decir señalar dos aspectos. Los payasos sepultureros son los que en escena llevan el discurso de la reflexión acerca de la calidad de la vida humana. Qué poco vale la vida. Es casi nada. Como entre nosotros, un cancionero popular dijo que la vida no vale nada. Y Shakespeare lo pone en boca de los payasos sepultureros. También quería señalar que Hamlet, el personaje, lleva a la escena todo su discurso, toda su actuación, hace pensar en la melancolía. Es un ser melancólico, profundamente abatido, con dudas que parten su ser, pero no sabemos si realmente está enfermo, afectado de melancolía, o adopta esa condición para decir las verdades que ha descubierto. Decirlas, así como dijo Javier, los locos o los alcohólicos, los borrachos y los niños dicen las verdades. Ahora, si no estaba realmente enfermo el personaje, la descripción que hace Shakespeare de la melancolía es clínica. Todos los datos están ahí impecablemente descritos. El abandono de los intereses, ya no le interesan ni el amor ni la bella Ofelia. Y la bella Ofelia también se hunde en un duelo desesperado y es la que comete suicidio en la obra. Es la que llega a morir por su voluntad, por no soportar el doble duelo, la muerte del padre y la muerte, o más bien el abandono de Hamlet, el rechazo que él hace porque está imposibilitado de hacer frente a la relación amorosa, afectado por la condición melancólica. Eso. Ajá. Yo ahorita como hablando de Ofelia, ¿no? Realmente Ofelia es como la víctima de toda esta circunstancia, ¿no? Porque estaba pues como muy alejada de la historia y resulta que tiene unas consecuencias muy drásticas y graves, dramáticas en su vida, ¿no? Em, la primera aparición de Ofelia es cuando le dicen su hermano Laertes: no te involucres con Hamlet, no te vayas a enamorar de él, lo cual Polonio acepta, ¿no? Respalda, no te enamores de él, porque como él va a ser príncipe, es príncipe, a él le van a asignar una esposa. Esa es la costumbre, entonces no es por afecto, por enamoramiento, sino por conveniencia de los reinos. Posteriormente, Hamlet va a hablar con ella, ¿sí? Y se va a portar
a comportar de una manera totalmente despectiva en lo que hoy en día pudiéramos llamar, pues, medio patán, ¿no? Con ella, porque, pues, la desprecia, no toma en cuenta sus sentimientos, le dice que se vaya a un convento, que no va a haber matrimonio, que el amor de una mujer es leve, ¿sí? Entonces es verdaderamente un maltrato hacia Ofelia, a la cual le había dado unas ciertas esperanzas, pero que pues en esa escena resulta que no había tal esperanza para ella, ¿no? Y luego con la muerte accidental del padre, pues ya Ofelia no tiene su hermano Laertes está afuera, entonces pues ya Ofelia no tiene nadie quien le ayude, absolutamente nadie quien le ayude, y enloquece de dolor, ¿sí? Entonces, no sé, Javier, si te envié unas fotografías de Ofelia a tu correo, porque yo no puedo compartir pantalla. No sé si se pueda compartir la pantalla de esas fotos, que son pues obras de grandes pintores que han tenido pues esa paciencia de dibujar a la bella Ofelia en estas escenas que describe Shakespeare tan magistralmente, que denotan, ¿no? esa tragedia. Siempre va a estar en duda el suicidio de Ofelia. No, porque por eso la van a enterrar, porque quedó entre que fue un accidente porque la rama se rompió, ¿sí? O fue una muerte intencional. La rama se rompe, ella cae, sus ropas se empapan, la hunden y ella muere, ¿no? Entonces consiguen enterrarlas, porque si hubiera sido suicidio no la podían enterrar, y el sufrimiento de la joven despreciada y como muy olvidada por todos, ¿no? Lo que menos importaban eran los sentimientos tiernos de una joven, ¿no? Entonces, bueno, pues eso quería comentar de Ofelia. Sin embargo, Laertes la rescata y la eleva. Le dice al cura que no la quiere sepultar en sagrado. Le dice que ella será un ángel, una luz en el cielo, mientras él, cura, va a podrirse en el infierno. Algo así recuerdo que le dice. Él, el hermano, es el que intenta rescatar la pureza virginal y la belleza de su hermana y sus sentimientos puros. ¿Sí? Vimos la imagen de Ofelia en este momento. Uh-huh. Sí. Ahí está. Ahogada. Muy bien. Sí, Abraham. En la posición así, ¿no? Casi de santa, ¿no? En la imagen de Ofelia. Yo quería comentar algo en relación a los sepultureros, que yo creo que es una parte metafórica con todo el contenido que ya nos dijo Alfredo, pero también recordando el papel de los clowns en la época en que fue escrito Hamlet. No tenían la connotación de la comicidad que tendrían los arlequines o esta parte de Rigoletto, por ejemplo, ¿no? Que era el hazmerreír de la corte, sino tenían una parte como representantes de la gente del pueblo, ¿no?
Entonces esto también es importante porque Alfredo asocia todo lo que dicen los sepultureros con la cultura popular, ¿no? Y también Shakespeare tenía una mirada hacia lo que sucedía a su alrededor, y entonces los sepultureros también tenían características de la gente del pueblo, como de los plebeyos, ¿no? De los parados, porque en el Teatro del Globo, cuando había los que no podían pagar la entrada, estaban o se quedaban parados o desde afuera, ¿no? Entonces, más bien la representación de la obra dentro de la obra de los sepultureros tiene que ver con esta metáfora de este grupo social, y el contenido verbal que tienen es muy, muy interesante, como lo señaló Alfredo. Ahora, yo quiero regresar un poquito a Ofelia, porque Ofelia, digo, muy bien, ya Carmen nos describió esta posición tan difícil, ¿no? De Ofelia, que en efecto, pues es una posición que en ese momento la mujer la tenía, ¿no? Una posición donde tanto su hermano como su papá le niegan la posibilidad de que ella tenga una salida a este amor que le ofrecía antes Hamlet, con sus cartas, con sus acercamientos. Inclusive uno pensaría que realmente la querían y querían que ella estuviera bien, ¿no? Si no somos anacrónicos y lo vemos de acuerdo a la época, pues en efecto, ¿para qué te enamoras si finalmente Hamlet es un príncipe y no va a poder hacerte caso, ¿no? Pero bueno, otra vez volviendo, viendo la cuestión retrospectivamente, pues aún así, finalmente es una coartación de la posibilidad de la expresión de Ofelia, ¿no? Pero yo creo que otra vez, volviendo al contexto de la obra de Hamlet, que escribió Shakespeare, yo creo que cuando tenemos un Hamlet que sí le manda cartas muy entusiasmadas a Ofelia, en que evidentemente se refiere a ella como la bella Ofelia, ¿no? Cuando Hamlet le manda esas cartas, sí pareciera haber como una inclinación natural a su persona. Y me parece que en el contexto como Shakespeare hace la obra, en el momento en que tienen este diálogo, cuando Shakespeare se pone muy despectivo con ella, Shakespeare ya pasó lo que pasó después de que su papá le dice que tiene que vengarlo. Ya Hamlet decidió entrar en este juego de locura. Inclusive le avisa a Horacio, si me ves medio loco es porque estoy haciendo algo diferente, ¿no? Entonces hay que contextualizarlo porque ya no es el Hamlet de antes, el que sí le pudo haber mandado esas cartas. Y también hay que contextualizarlo porque también Hamlet ya sabe que Polonio y Claudio están conspirando con él. Porque además es otro paréntesis que a ver si luego lo comentamos, es una obra donde todos espían, hay una conspiración continua, ¿no? Todo el tiempo están espiándose entre ellos, pero él ya sabe que lo están espiando. Y cuando llega con Ofelia, existe esa intuición, que un poco lo que parece poner Shakespeare ahí en la obra de Hamlet, que cuando llega Hamlet, príncipe, con Ofelia, en ese momento, sabe que Claudio y y también Polonio están espiándolo. Y yo creo que esa misma percepción que yo tengo lo han tenido muchos cineastas, porque cuando los cineastas, que por cierto Hamlet es la obra más, que más ha hecho cine de Shakespeare, cuando los cineastas ponen esa escena, todos ponen esa escena donde están ahí atrás y él sabe que están allá atrás, porque inclusive los mira a través de los espejos, a través de la puerta. Él sabe que están ellos escuchándolo y creo que entonces en ese sentido Hamlet no les está dando oportunidad a Polonio y al rey a que hagan estas como trivialidades, ¿no? Donde Polonio está apostando que está loco porque pues fue rechazado por Ofelia, ¿no? Y ahí se ve este obsequioso Polonio, que por una parte le dice a Ofelia, no te enamores de él, pero por otra parte se las está encandilando, diciéndole a los papás, está así porque Ofelia no le hace caso, ¿eh? Está como intrigoso, obsequioso, Polonio les está diciendo eso, y el otro que está desesperado por tratar de ver qué pasa, pues se va junto con él a espiarla a Ofelia en la llegada de Hamlet, y la mamá, como lo dijo muy bien Abraham, yo creo, como cómplice, se queda, ok, bueno, pues ustedes vayan a espiarlo, yo aquí me quedo, ¿no? Esta mamá que nunca se porta, bueno,
que frecuentemente nos da muchos rasgos de que realmente está más con el poder de Claudio que en la relación con Hamlet, de su hijo. Le dice a Polonio y al rey, ¿no? A Claudio, pues sí, espíenlo, a ver qué pasa. Yo creo que Hamlet está viendo eso. Hamlet sabe que está siendo espiado. Y cuando pasa esto, yo creo que no se la traga. Hamlet sabe que están atrás y que lo están espiando. Y entonces es como una forma de rechazar pues esa como manera de comprobar de ellos que hay una causa para saber que está loco Hamlet, ¿no? Y al mismo tiempo también es un mensaje a Ofelia, y en efecto no lo hace lindamente, no lo hace como buen psicoterapeuta, como buen amoroso, lo hace de una forma muy, muy fuerte, pero también viendo el contexto de la obra, está haciendo una confrontación clara también a Ofelia, y la confronta porque también a Ofelia le dice ahí un mensaje muy interesante, porque tú dices, tú eres la bella Ofelia, pero si gana, si aparecen la belleza y aparece el amor o aparece la intelectualidad, la belleza puede ser tan grande que de alguna manera como que nuble todo. Y un poco el mensaje es, no te dejes nublar por tu belleza, sino más bien date cuenta que los humanos que estamos locos y que somos terribles, porque yo soy envidioso y soy manidoso y yo soy ambicioso, te estás enamorando de mí. Entonces mejor vete a un convento. Le está diciendo como que en ese momento de confrontación de todo lo que somos los humanos en nuestras partes más negativas, le está diciendo, pues mejor no tengas hijos, mejor vete a un convento. ¿Para qué quieres hacer esta búsqueda? Y además la forma en que Ofelia aparece, aunque sí coincido, ¿no? Con esa lectura que es, digo, Ofelia es la víctima de todos, sí coincido con esa lectura, también se hace la víctima, porque llega con la carta y le dice, bueno, ya te la regreso, porque si ya no sientes lo mismo por mí, pues entonces ya mejor ya no tiene tanta acción tus cartas, mejor te las doy porque ya no sientes lo mismo. Pero también en ese papel de víctima, ¿no? O sea, es víctima social, de acuerdo, pero al mismo tiempo ella también juega la víctima, y yo creo que Hamlet, príncipe, también juega esa contra esa manera como de hacerle ver, mira, no juegues a la víctima, y además tu belleza se abarca todo lo demás, pues tampoco creas que te va a dar mucho, y mejor vete al convento, ya no tengas hijos, pues. Entonces yo también quería contextualizar esa imagen de Ofelia, porque en efecto, ¿no? Pues finalmente si Ofelia tiene todas estas frustraciones y es una mujer en esa época que no tenía esa posibilidad de pensarse como alguien que pueda generar su propia individuación, pues en efecto, ¿no? El impacto de que Hamlet la rechaza, pero con este juego de Ofelia también, ¿no? Para no hacer nada más asignaciones de un solo lado, de que finalmente su papá es muerto por Hamlet, pues sí, enloquece. Y ahí está otra vez este contraste para ver la locura psicótica de Ofelia a la locura fingida de Hamlet, ¿no? Que son dos muy diferentes. La real de Ofelia y la fingida de Hamlet. Sí, sí, Abraham. Pero a ver, eh, comparto muchas de estas opiniones. En la última escena donde aparece Ofelia, cuando habla de las flores, ¿no? Que es muy bello porque les asigna a cada flor un remedio, ¿sí? Que no me lo aprendí, pero que es muy, muy bonito, muy, muy claro. Seguramente está en verso en la versión en inglés, ¿no? Pero ella da a entender que ahí hay otra pintura de donde se rompió la rama, ¿no? Esto. Y hay otra donde está con Hamlet y Ofelia sentada y que el pintor retrata muy bien la actitud de Hamlet y la actitud de ella, ¿sí? En esta afectación de ambos en la historia, ¿no? Porque finalmente son los más jóvenes, ¿sí? Y a donde yo iba era que Ofelia insinúa una pérdida de la virginidad, y que es otro de los factores que hace que enloquezca, porque entonces ya no tiene opción en esa cultura patriarcal tan conservadora, ¿no? De la Edad Media, ya no hay posibilidad para ella en salir o sea, tener otras opciones de salida, ¿no? Esa es con Laertes.
esa es su hermano Laertes, cuando Laertes le dice, no te enamores de Hamlet, ¿no? Y hay una más con Hamlet, donde Hamlet de verdad es un personaje feo en la pintura, ¿no? Y Ofelia está sentada, desesperada, por las cosas horrendas que Hamlet le está diciendo, ¿no? Entonces sí, Abraham. Complementando esta idea, Shakespeare la pone en el imaginario de esta obra ligada a las flores. Cuando la presenta por primera vez Polonio, la presenta como una violeta, ¿no? Cuando canta, la canción donde canta es a las flores, ¿no? Utilizando todo esto que dijiste de las flores. Y toda ella, que estas pinturas la retratan muy bien, tiene esta parte de la belleza y la fragilidad, la candidez de una sexualidad naciente, dicen algunos autores, ¿no? Y su inocencia. Entonces, por eso es que, digamos, representa mucho más como personaje, representa muchas cosas distintas o contrapuestas o que rescatan imágenes de la maldad de Claudio, por ejemplo, ¿no? Que Claudio hacía todo como carambola de 3 bandas para salirse con la suya y él quedar como yo no fui, ¿verdad? Cuando va al final a contraponer a Laertes contra Hamlet, ¿no? Y los quiere poner y hacer para que Laertes mate a Hamlet y otra vez él quedar como tira la piedra y esconde la mano. Entonces, por eso es muy bonito lo que tú dices, porque yo sí creo que Shakespeare la pone en esta candidez comparada con las fragilidades de las flores. Bonito, ¿no? Sí, eso quería decir. Volviendo a las palabras que representan o que expresan la poca validez de la vida humana, a mí me recordó en esta época del siglo XVI, como ya desde antes los españoles meditaban sobre lo poco valioso que es la vida humana. Recordemos las coplas de Jorge Manrique o las meditaciones de los místicos más antiguos que le daban poca validez a la vida humana, o los famosos sonetos de los religiosos del siglo XVI que decían que vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Este es un verso que se atribuye a Santa Teresa. Bien, solo retomar que esos pensamientos estaban pues en la mente de Shakespeare, los puso en la obra y seguramente también estaban en el imaginario colectivo, pero se reavivan cuando se representan en una obra de teatro tan intensa, una tragedia tan intensa como es Hamlet. Y hasta nuestros días sigue pues sucediendo, ocurriendo, que contemplamos la obra con ese mismo estremecimiento. Yo había leído la obra cuando estaba en preparatoria y solo recordaba escenas. La escena de la muerte de Polonio por Hamlet y las escenas del fantasma. Eso habían quedado en mi memoria desde hace más de 50 años. Entonces pienso que releerlo y vuelve a uno a estremecerse con más intensidad ahora que sabemos más de lo que es la vida humana, que hemos vivido, soportado, afrontado las tragedias y las comedias del vivir. Eso es.
Y yo quería un poco regresar a Ofelia, porque luego también cuando ya encuentran realmente Ofelia, encuentran cuando está regresando Hamlet con Horacio y que se encuentra a los sepultureros, no saben para quién va a ser esa sepultura. Y después se encuentran que es Ofelia. Y ahí cuando ya es Ofelia, pues Laertes enojado reta a Hamlet, ¿no? Y yo creo que también en Hamlet de alguna manera vuelve a decir, yo no solamente mataría directamente a mí por venganza, ¿no? Yo por Ofelia sentía cosas. Creo que Hamlet sí hace ver que tenía una inclinación natural a Ofelia y que de alguna manera ahí mismo se lo muestra a su hermano, ¿no? Su hermano que está desafortunadamente en ese sentido con una visión un poquito más que tiene que ver con la venganza directa, ¿no? Si mataste a mi papá, yo te voy a vengar. Y el mismo Laertes, pues que de alguna manera no tiene más capacidad de manejar la posposición, la situación que se está dando, pues simplemente es involucrado en la jugarreta de Claudio. Y Claudio, como quiere acabar con Hamlet, como de lugar, lo mete en su dinámica para que juntos, a través de esta manera otra vez, como decía muy bien Alfredo, ¿no? A la manera italiana, pues muera por medio del veneno, ¿no? Es decir, no es una muerte franca, sino es una muerte indirecta. Lo mete a Laertes en su dinámica, pues para que Laertes finalmente acabe con Hamlet, él por su forma no pausada de ver las cosas, sino de querer vengarse como de lugar, porque es su papel vengarse, y Claudio logra su objetivo, ¿no? Cuando Laertes entra a esa dinámica, Laertes se mete, pero lo que ahí es evidente es que al meterse en esa dinámica, él solito se está poniendo en este lugar donde en lugar de poder sublimar la situación y ponerla en exposición para que las cosas sean abiertas de una manera más clara, Laertes sabe que al momento, Laertes no se da cuenta que al momento de dejarse guiar por Claudio, lo está metiendo en una dinámica donde finalmente cuando se concluyan las cosas, aunque él logre su objetivo, todo el mundo va a saber que es una venganza vil, por decirlo así, ¿no? Una venganza vil, claro, con pausa porque es a través del veneno, porque finalmente, aún saliendo victorioso él y que se lograran los artilugios que hizo Claudio para que eso pasara, pues Laertes va a exponerse porque simplemente va a acabar matándolo bajo esta situación, ¿no? Donde es muy fácil que pudiera ser como sorprendido, que es a través del veneno. Y las cosas no le salen bien y entonces a final de cuentas, pues todo sale de tal manera que no, el mismo Claudio y él mismo son expuestos en su complot para matar a Hamlet. Y ahí también Laertes tiene un desenlace final, donde también él es universitario, como Horacio, como el mismo Hamlet, y él pide una disculpa y relata lo que está pasando. Y ahí yo quería destacar este carácter de prisión de Dinamarca. Hamlet habla de que Dinamarca es una prisión, y digamos, y es gente en el poder, ¿no? La gente que podría estar mucho más en el gozo del ejercicio del poder, él cuando ve todo lo que está intrincado en la dinámica que hay dentro de la familia del poder, Hamlet se siente en una prisión y describe a Dinamarca como una prisión. Y me parece que esa descripción del juego del poder, donde hay una prisión dentro de esta dinámica que ejerce la familia del poder, pues es una prisión, es una descripción de la prisión del mundo. Porque será Dinamarca en particular, pero él ya como un individuo que está haciendo un análisis de lo que está pasando, es prisionero finalmente de vivir en esta vida. Y eso también lo manejan en este famoso fragmento de To Be or Not To Be. Esta sensación de estar en el agobio, de tener que estar en la vida, aguantando las cosas que están pasando, teniendo que actuar. Él habla de esa prisión que implica la conciencia. Entonces, otra vez, a nivel otra vez social, de poder, de familia, estamos prisioneros, parece decir Macbeth. ¿Y qué vamos a hacer con nuestras prisiones, no? Porque a lo mejor aquí hay un drama que tiene que ver con la exposición de teatro de Shakespeare. En el drama de Hamlet hay un drama que él tiene que saber cómo resolverlo, pero otra vez, ¿no? Es Shakespeare genio, nos invita al drama humano de vivir, porque en todos estos impulsos que Abraham ya ha descrito del parricidio, del matricidio, del complejo de Edipo, que de hecho no hemos hablado de ahí, de que muchas veces se ha hecho ahí la similitud con Edipo,
estamos impresos en ese drama que es vivir, porque vivimos dramas aunque no sean así de drásticos de tener que matar o no al tío, ¿no? Todos estamos en un drama. Y hablando un poco de Edipo, pues yo creo que Hamlet entonces sí representa simbólicamente un arquetipo del humano, el humano que se atreve a pensar, a cuestionar, de que tiene que poner en cuestión hasta sus fuentes más directas de afecto, que es su papá, su mamá, su tío, su misma Ofelia, que él sí tiene una inclinación con ella, las tiene que poner en cuestión porque está en medio de un drama. Entonces yo creo que sí representa el arquetipo del hombre consciente, el hombre que tiene que estar en la vida conscientemente y que tiene que estar barajeando las contradicciones y las dificultades que nos representa la vida, ¿no? En un libro que nosotros revisamos en un momento, de Hamlet y Edipo, donde hace Andreas Ilk, el creador de este libro, de la muerte que hace precisamente Andreas Ilk sobre la similitud que hay entre Hamlet y Edipo, me parece muy interesante lo que hace el autor, Andreas Ilk, porque él dice en 2 capítulos los primeros, ¿no? Edipo y Hamlet y Edipo. Y hace una serie de connotaciones en qué se parecen ellos, pero pone muy claramente el I, diciendo es que el I es muy interesante porque es una disyunción entre lo que sí está concatenado, pero al mismo tiempo está separado. Como diciendo, bueno, hay cosas parecidas en el drama edípico, por estas formas indirectas, que inclusive ya Alfredo nos había hecho algunas connotaciones acerca de cómo se acerca a la madre, el drama con el papá de forma indirecta, que ya Abraham nos había dicho, pero al mismo tiempo es muy diferente, ¿no? Porque finalmente Gertrudis no es esa madre, digamos, como Yocasta, que se quiere hacer tonta de haber cometido el incesto con el mismo Edipo, ¿no? Se hace tonta de hacer el incesto con el hermano del padre, no con el hijo. Y yo creo que esta misma Gertrudis, en general en la obra, no muestra esta como predilección a su hijo, sino que más bien se hace cómplice de Claudio y deja precisamente como a Hamlet en su propio albedrío, pues, para ver qué va a hacer con toda esta situación. Ahora, la escena esta que dices tú, del acto quinto y último acto, es impresionante, digo, qué bien lograda con palabras y versos, porque estamos situados en el panteón, en el cementerio, ¿no es cierto? Y está la tumba cavada donde van a depositar el ataúd de Ofelia. Y ahí dentro de la fosa, ahí es donde se lleva a cabo la pelea entre Laertes y Hamlet. O sea, en ese hueco chiquitito que pudiéramos decir, de donde han sacado anteriormente varios cráneos y varias osamentas, y, ¿no? Que resulta realmente dramático y difícil de creer, ¿no? Que estén hablando de estos temas y está el cráneo de York y están otros cráneos y en ese mismo lugar ya final, Hamlet descubre pues que su padre lo descuidaba de niño porque él tenía que jugar con York, ¿no? Y platicaba con York. Entonces, hasta en esa escena última, Hamlet va descubriendo quién es él, de dónde proviene, y está dentro de una tumba peleando con Laertes, ¿sí? Y desde ahí se va a desencadenar todas las muertes que van a culminar la historia y el drama de Hamlet. Pero bueno, escenográficamente se me hace impactante y cómo logrado en un espacio tan pequeño. Quisiera agregar, bueno, Alfredo. No se oye, Alfredo. Alfredo no se oye. Si quieres hablar, Abraham, porque Alfredo no se oye. Yo digo que en el monólogo de Ser o No Ser es una pregunta, un cuestionamiento que finalmente, que finalmente tiene respuesta, como dice Carmen, al final.
al final, en la última escena, en donde se dice que es una solemne teorización que explota en la escena, ¿no? De la tristeza y la rabia que se da en el proceso, en la procesión del entierro de Ofelia, ¿no? Allí es donde se vuelve como un continuum ahí. Y durante toda la obra nos está exponiendo Shakespeare la pulsión de vida, la pulsión de muerte, Eros y Tánatos, ¿no? Y el más inmune en esta parte es la personalidad de Claudio, protegido por el manto de una sociopatía, de una inmunidad a la sensibilidad, ¿no? Pero aún así, la escena está entre Eros y Tánatos en un balance constante de muy distintas maneras, pasando por la depresión, tristeza, mourning que presenta Hamlet al principio, hasta el final, ¿no? Siempre está en interjuego, en la balanza, esta parte, ¿no? De lo moral, lo inmoral, lo bueno, lo malo, la vida, la muerte, la traición, la fidelidad. Y que todo es finalmente representativo de la pulsión de muerte. Eso quería decir. Alfredo, a ver si así ya. No, Alfredo, otra vez tu micrófono no soy, Alfredo. Ahora sí ya, Alfredo, ahora sí ya. No, entonces lo que te falta es volumen, Alfredo. Falta es volumen, porque no se escucha. Sí soy el micrófono, pero te falta volumen, Alfredo. Bueno, mientras Alfredo logra arreglar su micrófono, el volumen, yo lo que quería decir de esto de pulsión de vida, pulsión de muerte, es como, siguiendo en esta cuestión de la destrucción, cómo es que la destrucción gana, ¿no? A final de cuentas, la familia de Dinamarca, toda acaba destruida, todos se matan entre ellos. La codicia, la ambición y los problemas más personales hacen que todos finalmente se destruyan y termina esta dinastía, ¿no? Porque entre todos se matan a final de cuentas porque está atrás la codicia. Pero esta destrucción dentro de Dinamarca también de alguna manera nos hace como ver que hay atrás una especie como de designio para que Fortinbras regrese y tome otra vez estos territorios. Ahí es donde me parece que Shakespeare nos invita a pensar que las formas en que el Hamlet padre adquirió estos terrenos, derrotando a Fortinbras, ahí es donde tiene sentido pensar que a final de cuentas el que Fortinbras sea el que recupera los territorios, por una parte nos hace pensar que quién sabe cómo fue que le ganó Hamlet padre a Fortinbras padre, ¿no? Porque ahí cuando Hamlet dice, Hamlet padre, fantasma, dice, si supieras todo lo que yo hice, pues te espantarías, ¿no? Nos hace pensar que él también puede ser que sea alguien que hacía estas intrigas para mantener el poder y nos hace pensar Shakespeare en poner Hamlet, que a lo mejor también el padre cometió alguna de estas prácticas para quedarse con esos territorios. Y al mismo tiempo que nos hace pensar eso, también nos coloca el perfil de Fortinbras. Fortinbras como ese sobrino que se concentra en actuar, no es como Hamlet, que es alguien que piensa las cosas, que las cuestiona, que está tratando de ver qué pasa, sino es alguien que está muy clarito que lo que quiere es recuperar los territorios. No sabemos qué tanto es por su propia ambición, como Fortinbras, o qué tanto es porque él también, de alguna manera, tiene una sensación de venganza de que mataron a su papá, o qué tanto es que sabe que algo pasó extraño en la manera que murió Fortinbras padre, ¿no? Pero nos muestra a dos contrastes. Los dos son personajes que tienen que estar en función de que lo que el tío diga, nada más que Fortinbras está mucho más convencido de lo que va a hacer, que es recuperar los territorios. Y Fortinbras entra y recupera esos territorios, pero porque también dentro de Dinamarca ellos mismos se destruyeron. Entonces ahí nos deja también pensando Shakespeare que tanto no es esta justicia divina, ¿no? Por decirlo de alguna manera, donde a lo mejor la recuperación tiene que ver con lo que papá Hamlet también hizo en el pasado. Bueno, a ver si ahora sí, Alfredo, podemos escucharte. Sí, Alfredo. No te escuchamos. No te escuchamos y el problema, Alfredo, es que ahora sí no está el micrófono puesto. A ver, ahora sí ya está puesto el micrófono, pero falta volumen. Entonces, si Carmen o Abraham, ¿quién antes?
hablar mientras? Sí, yo pensando un poquito en esto es ¿por qué de pronto en 2020 la obra nos parece tan cercana? ¿No es cierto? Entonces habla de esta, pues primero la subjetividad de Hamlet, ¿no? Como un ser humano excepcional, ¿sí? Que tiene una historia, o sea, la historia, él descubre que el día que él nació fue la muerte de Fortinbras padre. Esta búsqueda de la historia de una persona que no empieza con su nacimiento, sino que empieza con la historia de sus padres, con todo lo que hizo su padre como rey, y que entendemos que el rey Hamlet hizo malas decisiones, e incluso mató al rey Fortinbras indebidamente, ¿no? Para obtener unas tierras y que incrementaran su poder. Todo esto es parte de la vida de Hamlet, que él desconocía en el momento, en el transcurso de su vida y de la tragedia, ¿no? Y entonces la corrupción es tan actual, nos habla de estas Hamlet como parte de una cadena de significantes en la historia, como incluido en todas estas historias tan significativas, ¿no? Que no inician ni acaban con Hamlet, sino tienen muchísimo desarrollo y muchísima, ¿no? Se expanden en los tiempos. Entonces es en verdad el genio de Shakespeare, cómo puede en unas pocas páginas decirnos de maneras muy distintas, ¿no? Cómo hay una historia antes, nace Hamlet, marcado por un mal signo, la muerte de Fortinbras, y termina la obra como con una justicia divina, ¿no? Como con una justicia que va más allá de los personajes, donde Fortinbras recupera las tierras, va a tener el trono, y con la esperanza para más adelante, ya no está Hamlet, ya no está toda esta familia, ¿sí? De que todo va a ir mejor para el pueblo de Dinamarca. Algo huele muy mal en Dinamarca, ¿sí? Es el misterio inicial, y algo se resuelve en Dinamarca con Fortinbras en el poder. A ver, Alfredo, a ver si ahora sí ya... ¿No? Ahorita está el micrófono puesto, hay que quitarlo, Alfredo. A ver si ahora sí. A ver, Alfredo. Sí, no, falta el volumen, Alfredo. No te oyes, o sea, el micrófono sí está puesto, pero te falta volumen. Entonces, lo que hay que arreglar es el volumen del micrófono. Sí, no te oyes, Alfredo. Te falta volumen. Bueno, a ver si mientras Alfredo logra arreglar el problema técnico, yo lo que quería también decirles es que este comentario que hace Carmen es súper interesante, ¿no? Porque finalmente nos trae otra vez esta cuestión de la condición humana y me permite hacer un contraste con la figura de Macbeth que analizamos en nuestra última reunión nosotros, ¿no? Porque digamos que en la relación del hombre con el poder, si la vez pasada teníamos a un Macbeth que se caracterizaba por su bravura, que era lo que lo ponía en un lugar de consideración, su bravura, ahora tenemos a un hombre que no es bravo precisamente. Macbeth, que no estaba en el poder, no dudaba ni un momento en tener esa bravura con tal de mantener el poder, y no dudaba hacer nada con mantener el poder. Era un hombre con esta dirección, tener poder, ¿no? Y en cambio Macbeth, que sí tenía por su propia condición la posibilidad de haber continuado con el poder después de su papá, no vemos a un individuo que regresa desde antes de que hable con el fantasma que es su papá y le indique que su tío mató a su papá. Desde antes
Él está más en un duelo de la muerte del padre que en estar como confrontando a quién le toca el poder. Sabemos todos que cuando moría un rey en ese momento, entonces había un consejo que dictaminaba quién pudiera hacer el poder, quién pudiera tener el poder. El príncipe Macbeth, Hamlet lo podría haber tenido, pero finalmente se decide que lo tenga Claudio casándose con su esposa, y no vemos a un Hamlet que llega a arrebatar el poder. El príncipe de Dinamarca no llega a arrebatar el poder, sino llega en duelo porque su papá murió, y en duelo porque no puede caberle bien en la cabeza cómo es que su mamá se casa tan rápidamente en 2 horas, dice en la obra de teatro, ¿no? Y Ofelia lo corrige, no son 2 horas, son 2 meses. Comete sus lapsos porque es luego, a final de cuentas, ¿no? Pero vemos un Hamlet que en contraste con Macbeth, está manejando el poder desde otro lugar. O sea, ya no le interesa tanto el manejo del poder, sino como que se revelen las cosas, que estén más claras. Y eso es muy interesante porque si volvemos al comentario de Carmen, donde sigue habiendo esta avidez por el poder, qué tan fácil cualquier humano que tiene un poco de poder le entra pues toda esta codicia que lo enferma y que lo lleva entonces a anular lo que sea con tal de quedarse con el poder. Y Macbeth no está concentrándose en eso, está concentrándose en resolver los problemas propiamente humanos dentro de la dinámica, no del poder político, del poder que hay dentro de la casa, del manejo del vínculo intrafamiliar, del vínculo que se da a través de los procesos emocionales. Es un Macbeth en búsqueda de soluciones más complejas y no solo de quedarse con el poder primitivo de tener toda la posibilidad. A ver, Alfredo, a ver si ahora sí puedes. Un Hamlet. Es que van 2 veces que dices Macbeth. Es un Hamlet. Perdón, sí, claro, el Hamlet. Perdón, perdón por la equivocación. Perdón, pero claro, es el Hamlet que está tratando de ver de otra forma, ¿no? El manejo de las cosas, no Macbeth, pues ese es el contraste. Gracias, Carmen, por la corrección. Alfredo, a ver si ahora sí, Alfredo. No te escuchas, Alfredo. No te escuchas. Bueno, Abraham, ¿quieres decir algo? Sí. No te escuchas, Alfredo. Sí, Abraham. Y el personaje de Fortinbras simboliza el restablecimiento de la autoridad del Estado a través de las reglas morales, ¿no? Que pierde y luego regresa, pero pareciera por ahí que se restaura todo por una autoridad moral, logra restaurar todo el Estado. Nada más quería decir eso. Okay. Oiga, pues bueno, ya estamos llegando al término del tiempo. A ver si, ojalá que Alfredo pueda resolver el problema del micrófono. Alfredo, nada más es cuestión de volumen, ¿eh? Sí se conecta a tu micrófono, pero lo que tienes que hacer es incrementar el volumen. Ojalá que lo logres hacer para nuestra despedida. Entonces, bueno, no sé, ya como estamos llegando al término del tiempo, a ver si, cómo quiere cerrar cada quien, qué es lo que dirían nada más para despedirnos de este conversatorio. Pues yo, como a manera de despedida, es como, pues, creo que siempre decimos así, la invitación a que relean Hamlet, porque yo creo que en la escuela todo el mundo lo leímos. Era una época de adolescencia, seguramente, ¿no? Donde lo leímos y lo leímos por obligación, más que nada, ¿sí? Como que tenemos que pasar el examen de literatura y lo leímos, ¿no? Pero leído después, tiene una serie de significaciones. Esto que yo decía del manejo del poder, las diferentes maneras del manejo del poder, ¿no? Desde lo corrupto más vil, ¿sí? Con tintes de sociopatía, como decía Abraham, ¿no? Hasta la intervención de la providencia que viene a como hacer que todo regrese a una moral, ¿no? El papel de Hamlet príncipe enredado en una situación edípica, porque finalmente está ahí el Claudio hace como Edipo, ¿no? Claudio es quien mata al rey y se casa con la reina. Entonces, no es Hamlet, ¿no? Sino es Claudio el que ejecuta ese Edipo
¿sí? Ese mito edípico. Y vamos, se incluye ahí el tema, cómo los jóvenes enredados en estas cosas del poder salen perdiendo de todas por todas. Hamlet y Ofelia, que son los jóvenes, salen perdiendo. Vemos el papel de las dos mujeres, Gertrudis y Ofelia, que son mujeres que no saben bien a bien su papel en la vida, la potencia que pudieran tener dentro del poder, y simplemente vemos cómo son arrastradas en estas dinámicas masculinas del poder, la corrupción, los planes de matar, asesinar ¿no? y destruir. Pero el papel de ellas como mujeres capaces de crear, ¿no? Que ahí las poesías de Ofelia pudieran ser un atisbo de creatividad femenina, pero que finalmente es arrastrada por una corriente y hundida en un río sin tener mayor implicación en la historia, más que como mujeres aplastadas por toda esta dinámica. Entonces el final es excepcional, es increíble, ¿no? Como toda la destrucción se lleva a cabo, ¿no? Y reina, o sea, para Shakespeare era muy importante esto, ¿no? Como una esperanza de que todo pueda estar mejor en Dinamarca y que ya no huela tan mal, ¿no? Ok, Abraham, bueno, Alfredo, a ver si está tu micrófono, Alfredo. No, fíjate que no se escucha. Bueno, Abraham, entonces, tu micrófono, Abraham. Si Alfredo pudiera llamarte por teléfono para que nos dé su última impresión, ¿podría ser? ¿Va? Entonces, a ver si mientras Abraham vas diciendo, y ahorita que nos habla Alfredo. Abraham, sí. última impresión. Sí, es eso mismo que Shakespeare nos pone una serie de factores propios del alma humana y también el azar, ¿no? Aquí la manera en que por equivocación se apuñala a Polonio buscando la venganza contra Claudio, solo ese hecho hace que el destino y el destino combinado con las pasiones humanas den todo esta cascada. Ya, sí. Bueno, sí, desafortunadamente es que, sabes que te voy a cortar de acá, déjame nada más sacarlo, y ya entonces para poder, escucharte. A ver, ahora sí, ahora sí, Abraham. Digo, ahora sí, por medio del micrófono, Alfredo. Sí. Sí, ya está. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Alfredo. Bueno, ya no olvidé lo que iba a decir antes, pero con los comentarios que han hecho, me parece que sí señalar que el Edipo en esta obra aparece representado en el acto de Claudio. Claudio mata a su hermano mayor, figura representativa del padre. Y el Hamlet es como representante de los hijos de Agamenón, que quieren vengar la muerte del padre a manos de Clitemnestra, su madre, y de Egisto, el amigo amante de ella. Y esos hijos logran matar a ambos en la tragedia griega que se representa o que se describe en la Ilíada. Y en Hamlet, pues él mismo metido en ese remolino de sentimientos, de odio, de tristeza, de rencor, entonces logra vengarse, pero muriendo él también, en manos del hermano vengador de Ofelia, con
el arma envenenada, pero también la misma arma envenenada hace que pueda lograr vengarse matando al tío con el arma envenenada. Entonces, Hamlet no representa el papel edípico. En caso que lo buscáramos, sería un Edipo invertido, porque él ama al padre más que a la madre. Admira en forma narcisista al padre glorioso, grandioso, que representa a Hamlet el rey. Eso, bueno, es lo que quiero señalar para finalizar. Y pues es una tragedia que debiéramos estar releyendo con frecuencia. Gracias. Bueno, pues yo para terminar nada más quería decir que es tan rica esta obra que podría muy bien haber quedado como parte de los arquetipos que cualquier gremio hubiera escogido, ¿no? En psicoanálisis hemos escogido a Edipo, pero la riqueza arquetípica de esta obra, ya así con todo lo que han dicho en esta despedida, se ve claramente y podríamos estar haciendo una referencia a Hamlet en toda nuestra cotidianidad. A Hamlet hay que leerlo, no hay otra, porque es tan rico que hay que leerlo. Se presta que uno pueda, digamos, hacer un comentario muy desglosado, párrafo por párrafo. Si quisiéramos hacer un comentario psicoanalítico, literario, estaríamos pudiendo discutir párrafo por párrafo porque es una riqueza impresionante. Entonces, yo creo que a Hamlet hay que leerlo y lo que nosotros dijimos ahorita, muy probablemente alguien lo dijo ya y muy probablemente nosotros lo dijimos con un propio estilo, ¿no? Que es el de nuestro grupo, los psicogenotextistas, que llevamos mucho tiempo trabajando juntos y es lo que podemos ofrecer. Pues bueno, pues muchas gracias. Nos queda más. Algo más, Javier, Sí. ¿me permites? Claro. Sí. Cuando se descompuso mi micrófono, quería decir que si alguien nos hace un señalamiento, los puristas del análisis, podríamos decir que Hamlet es un prototipo muy rico de lo que es el ser humano en conflicto psíquico, no un arquetipo, porque ya eso remite a la psicología junguiana, sino un prototipo sumamente rico de lo que es la psicología profunda, la psicología de un individuo en conflicto. Solo eso, Javier, gracias. No, muchas gracias, Alfredo. Al contrario. Pues bueno, no queda más que despedirnos y los esperamos con nuestra siguiente lectura, que serán 2 meses con Como gustéis, de Hamlet. Muy, muy bueno.